Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca del amor fraterno nos hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, como ya lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Hermanos, os exhortamos a seguir progresando. Esforzaos por mantener la calma, ocupándoos de vuestros propios asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos las habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Como una lámpara a mis pies, tu palabra es luz en mi camino. Tu Espíritu, Dios, me enseñará. Lo que llenas ya no es profundo. Ale, aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses.
Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que estamos en el contexto de los que se preparan para la llegada de su Señor. No perdamos de vista eso. Ya vimos una primera parábola al respecto, que es la de las vírgenes. Ahora nos encontramos con esta otra que quiere acentuar el sentido de la responsabilidad individual. La otra era una responsabilidad personal, sí, pero colectiva, 5 y 5. Ahora es algo muy personalizado, muy individualizado. La parábola tiene una serie de detalles que son muy indicadores, pero ante todo lo que debemos descartar es que tenga como propósito enseñarnos a negociar. No, por ahí no va la parábola. Se trata de una cosa. Primero, habla de un hombre que se va de viaje, llama a sus servidores y les consigna sus bienes, todos sus bienes se los consigna. Y luego nos hace una enumeración de cómo lo hizo. Habla de 3 servidores. 3 es una totalidad homogénea, es decir, a todos sus servidores. En segundo lugar, enumera 5 talentos, 2 y 1. Eso suma 8. ¿Qué hay en el Evangelio de Mateo relacionado con el número 8? Encontramos 2 cosas. Primero, las bienaventuranzas. Segundo, la resurrección del Señor, que fue el día siguiente del 7º. Así que nos está hablando de todos los bienes del Señor para esta vida presente y para la futura. A uno le dejó 5 talentos de plata. Aquí es importante también entender esto. Un talento equivalía a, los historiadores todavía no se ponen de acuerdo exactamente en la equivalencia. Unos hablan de 30 a 35 kilogramos, otros hablan de entre 30 y 40 kilogramos. Pero en todo caso, un lingote de plata de 30 kilogramos de plata es una cosa bastante seria. Y hablar de 5 lingotes de esos es una cantidad enorme. Cada lingote equivalía a 5,000 denarios, y el denario era el jornal, el valor de un jornal. Así que nosotros podemos imaginarnos que estas son cantidades fabulosas, pero al mismo tiempo son diferenciadas.
cuando habla de que 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, el acento está puesto en que son distintos, pero no en que uno tiene más que el otro, porque en el fondo un solo talento es una enorme cantidad, casi como para vivir 1000 años. Entonces, nos vamos a que el Señor pone sus bienes en manos de sus servidores y dice que a cada uno según su capacidad. No miremos la cantidad, sino la calidad. Se trata de que cada uno tiene su propia capacidad y de acuerdo con esa capacidad el Señor le confía sus bienes. Estos bienes que no son económicos, que son intangibles, es lo que nosotros llamamos los dones o los carismas, que en el fondo son manifestaciones particulares del Espíritu Santo en cada persona. Así que el don fundamental, el talento fundamental es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo en cada uno de nosotros activa capacidades distintas. Y luego viene lo que hace cada uno. El que recibió 5 produjo el 100%. El que recibió 2 produjo el 100%. Aquí lo que nos interesa no es la cantidad, sino la calidad. Cada uno puso a producir sus talentos hasta el máximo. El que recibió 1 no hizo nada, cometió una irresponsabilidad. Cavó un agujero en la tierra, allí metió el talento y esperó al momento en que tuviera que rendir cuentas. Un talento de plata enterrado se oxida, se deprecia, por un lado. Por el otro, se decía, según la jurisprudencia de aquella época, que una cosa que estuviera enterrada, si se la robaban, el que la había enterrado no tenía la culpa de eso. O sea, hay una evasión de responsabilidad. No solamente no se compromete a invertir el talento, sino que también se desentiende de él. Eso es lo que hay que observar en este caso. Pero fijémonos en la operación en sí. Invertir implica una cosa muy arriesgada, porque significa desprenderse de algo que es valioso para uno con el fin de ponerlo a producir. Los que comercian con dinero saben que el dinero debajo del colchón no produce. Para que produzca hay que arriesgarlo, y se arriesga en forma de inversión o en forma de préstamo, qué sé yo. De finanzas entiendo poco, pero de todos modos hay que desprenderse y correr el riesgo. En el fondo, los talentos corresponden a la vida de cada uno. Hemos recibido una vida, y una vida con muchas capacidades. Y entonces a cada uno le corresponde asumir el riesgo de vivir
y de vivir dando vida, entregando la propia vida, no reservándose la vida, sino dándola. Cuando llegue el Señor, que es el momento de las cuentas, el Señor no viene a pedir, a ver, ¿cuánto me tienen? Él no viene a reclamar eso. Él viene a ver qué hizo cada uno con lo suyo. Y entonces nos damos cuenta de que a la entrega total del de 5 y el de 2, Él responde del mismo modo: muy bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. O sea, fijémonos que aquí hay la invitación al banquete como posterior a la rendición de cuentas. Se refiere al hecho de que una vez que nosotros morimos, nuestra vida es la que nos acredita para entrar en ese banquete del reino, el banquete definitivo, el banquete de la vida. Porque fue nuestra entrega, y en la medida en que nuestra entrega fue total, en esa medida la recompensa del Señor será inmensa. Pasa al banquete de tu Señor. El que recibió 5 y el que recibió 2 tienen la misma invitación y la misma valoración. Siervo bueno y fiel. Esto nos pone otra vez en contacto con la parábola de los 2 servidores, el que era fiel y prudente y el que era malo y abusador. Esto nos pone en relación con la parábola de las vírgenes, que unas eran necias y otras prudentes. Aquí seguimos en la misma línea y todo está en función de la entrega de sí mismo a realizar el designio de Dios. Pero luego la parábola se detiene en el último, y el último nos presenta una realidad que es más frecuente de lo que parece. Primero, un hombre con miedo. Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo. Este hombre con miedo ha vivido con ese miedo de tal forma que incluso tiene un concepto desastroso de su Señor. Lo mira como un hombre exigente, un hombre incluso abusador. Como mucha gente ve a Dios, como un Dios que reclama y pide y que impone una voluntad que muchas veces se lleva por delante al que sea. Y viven con ese miedo de Dios. Los otros 2 actuaron con toda libertad, con absoluta confianza en sí mismos, en primer lugar, y además con libertad delante de su Señor. Ellos sentían que tenían una oportunidad en sus manos, que se les había dado esa oportunidad y se decidieron a hacerla efectiva. Este otro no ve la oportunidad, más bien considera que es una trampa, que el Señor es mañoso
y por eso le tiene miedo. Por eso no responde, esconde el talento. Lo que sucede muchas veces cuando nosotros nos encontramos personas que viven continuamente con miedo de Dios y en vez de desarrollarse y crecer, lo que hacen es apocarse y esconderse como si Dios los quisiera todo el tiempo arrastrados y humillados. No crecen porque les da miedo, porque piensan que si crecen, entonces Dios los va a castigar. No se arriesgan porque piensan que si pierden, Dios los va a castigar. Están paralizados de miedo. Y el Señor entonces le hace un reproche. Eres negligente y holgazán. Flojo. Si tú sabías que yo ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, podías haber puesto lo que era mío en un banco y así obtener ganancias para ti. Es decir, podrías haberte confiado a otros que te ayudaran a invertir lo tuyo. Pero tú te paralizaste de miedo. Ahora te quedas sin nada. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque el que tiene tendrá de sobra, y al que no tiene, es decir, al que produce, se le dará de sobra. Al que no produce, se le quitará hasta lo que creía tener. Aparentemente este es un juicio duro, cruel, pero el juicio no lo hace el Señor, el juicio lo hace cada uno. Es cada uno quien decide qué hace con su vida, si se la reserva o si por el contrario la entrega, la invierte en el bien de los demás. Y termina diciendo: échenlo a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Otra vez la imagen de la frustración definitiva. Él tenía miedo y su miedo lo llevó a la frustración. No se arriesgó a darse y perdió todo lo que creía tener. Con esta parábola Jesús quiere llamarnos a que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestras cualidades, de nuestras capacidades, animados por el Espíritu Santo. Que nos dejemos llevar por el amor de Dios, ese amor que nos infunde el Espíritu Santo, y que movidos por ese amor nosotros pongamos nuestras capacidades al servicio de la vida de los demás. En la medida en que nosotros contribuimos al desarrollo de los otros, nos estamos desarrollando nosotros mismos. Cada mañana, cuando nosotros venimos a la Eucaristía, el Señor nos confía un talento inapreciable: la comunión eucarística. Se nos da Él mismo, y con eso nos recuerda que cuando Él se dio, históricamente no perdió, sino que entró en el banquete del Padre.
y que si nosotros, animados por Él, impulsados por Él, nos damos como Él, no vamos a perder, vamos a ganar.